Lo dijo en la primera hora. 6:34, como siempre, muy agradecido por la gentil deferencia de nuestra audiencia de conectarse con nosotros, no solamente a través de nuestras frecuencias en señal abierta, sino a través de nuestra transmisión digital, tanto en Facebook cuanto en YouTube. En Facebook, Radio Sonorama, nuestra fanpage. En YouTube, nuestro canal se llama Sonorama TV. Siempre invitados a que se conecten, nos comenten, nos compartan, nos critiquen, porque es parte obviamente de la cotidianidad, de la dinámica muy propia en el ejercicio de la libertad de expresión. Bueno, ¿cómo llegamos este martes? Cielo despejado, no tan despejado como ayer, pero despejado al fin. Llegamos este martes sin lograr superar lo de ayer. Y creo yo, querida audiencia, que la indignación es probablemente la sensación que impera, al menos de parte de quien les habla. Yo me siento indignado porque siento que este país ha normalizado las masacres en las cárceles, porque ya da lo mismo 1, 10, 20, 40, 100 muertos en las masacres carcelarias, en cada episodio de las masacres carcelarias, da lo mismo. Y me siento indignado por el manejo tanto político cuanto comunicacional. Me siento indignado porque uno siente que no hay Estado. Perdónenme. Y aquí no se trata de criticar gratuitamente a nadie, sino de exigir. Yo era lo que les decía yo ayer desde cada una de nuestras trincheras. La mía es esta. La mía es estar sentado aquí, junto a un micrófono, frente a una cámara, compartiendo con ustedes mi sentir, que puede ser equivocado, erróneo, pero es el mío. Yo les traslado lo que yo pienso porque tengo esta maravillosa oportunidad que me brinda el periodismo y el ejercicio de la libertad de expresión de poder conversar con ustedes y trasladarles lo que yo siento. Esta es mi trinchera. Cada uno de ustedes tiene diversas trincheras. La mía es esta. Y desde esta trinchera yo manifiesto mi indignación. Con sinceridad, pero a la vez con frontalidad y contundencia. Mi indignación por la ausencia de Estado en los temas de la seguridad y en este caso en los temas del manejo de la crisis carcelaria. Pero además los errores y los horrores en materia de conducción política y comunicacional. ¿Cómo es posible, querida audiencia, que esta nueva masacre carcelaria nos haya tomado sin los dos primeros mandatarios presentes en el país? Obviamente, el presidente Lasso se fue el día sábado a Israel y no se imaginaban, me imagino yo que no se imaginaban que el lunes iba a ocurrir en la madrugada una masacre carcelaria. Pero hubo la infeliz coincidencia de que se fue el presidente de la República a Israel y que el vicepresidente se fue a Costa Rica. O sea, no teníamos aquí en el país ni presidente ni vicepresidente. Y sí, constitucionalmente ya no corresponde encargar, como era antes de la existencia de la firma electrónica, ya no corresponde firmar un decreto ejecutivo ante la ausencia por viaje del presidente de la República, a través del cual le encarga la vicepresidencia o la presidencia al vicepresidente. Ya, eso ya no existe. Porque el presidente puede estar en Israel, puede estar en España, puede estar en Sydney o puede estar en la Cochinchina, que con el acceso de la firma electrónica puede tomar decisiones. Ya no existe esta tradición de antaño de que el presidente viajaba y firmaba el decreto ejecutivo encargando el poder al vicepresidente de la República. Pero resulta que la crisis carcelaria nos tomó con los dos mandatarios fuera del país. Pero ayer pasa algo llamativo. Que yo digo, se enteran de la crisis carcelaria, bueno, muevan al Estado. Y sí, no puedo dejar de reconocer que inmediatamente el ministro del Interior se movilizó hasta la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, conjuntamente con el comandante de la policía, que ha tenido un estreno pavoroso con esto, general Fausto Salinas.
O sea, no es que no estuvieron el ministro Carrillo y el general Salinas, el comandante Salinas en Santo Domingo. Se movilizaron inmediatamente. Pero ¿quién debe liderar las decisiones aquí en el país? Si no está el presidente, el vicepresidente. Y el vicepresidente ayer regresó. Pero de la vicepresidencia de la República se mandan una perla. Que créanme, yo no supero la indignación cuando leí el comunicado. Por eso digo, se meten permanentemente un balazo en el pie. Pongamos el comunicado de la vicepresidencia, Roberto Carlos. Es que este comunicado es una pieza de colección. Una pieza de colección de lo que no se debe hacer en comunicación estratégica y política. Teníamos una mortandad no cuantificada en la mañana en el centro carcelario de Santo Domingo y la vicepresidencia se manda este comunicado. Los que nos están viendo visualmente lo tienen en pantalla, lo relato para la gente que nos escucha a través de la señal de radio. Dice comunicado oficial 29 de mayo del 2022, Vicepresidencia de la República del Ecuador. La Vicepresidencia de la República informa que el vicepresidente doctor Alfredo Borrero Vega retornará al Ecuador hoy lunes pasado el mediodía. El vicepresidente estaba en Costa Rica asistiendo en representación del Estado ecuatoriano a la ceremonia de transmisión de mando de ese país. Estaba en San José, la capital de Costa Rica. Tras participar en la transmisión de mando presidencial en Costa Rica por delegación del presidente Guillermo Lasso Mendoza, donde mantuvo diálogos bilaterales con los representantes de República Dominicana y Guatemala. Hasta ahí, correcto. Cuando uno esperaba leer el segundo párrafo, donde digan algo de lo que estaba pasando, donde digan algo de la masacre carcelaria, se mandan este adobe. En horas de la tarde, el segundo mandatario atenderá actividades de despacho y posteriormente participará en la sesión solemne por los 112 años de vida institucional de la Cruz Roja Ecuatoriana, cuya labor es un referente internacional de compromiso y solidaridad. Yo coincido con que la labor de la Cruz Roja Ecuatoriana, que es uno de los organismos más respetables a nivel mundial, es una labor destacada, es un referente internacional de compromiso y solidaridad. Yo coincido plenamente con esa parte. Pero ni media palabra en el comunicado, ni media palabra sobre la masacre carcelaria. Cuando uno esperaba leer en el comunicado que en horas de la tarde el segundo mandatario ya en el Ecuador se apersone, lidere las acciones para enfrentar este nuevo capítulo de las masacres carcelarias en el Ecuador, que ya nos han acostumbrado desde 2019 y aquí no pasa nada. Se mandan semejante adobe, sin empatía, sin sentido de oportunidad, sin análisis de coyuntura. Más importante para el señor vicepresidente de la República ha sido tener sus actividades de despacho y participar en una sesión solemne que ponerse al frente de la crisis del sistema carcelario de la República. Este comunicado, y perdón que lo diga de esta manera, gracias Roberto Carlos, este comunicado es un ridículo comunicado, una ridiculez, sin empatía, sin solidaridad, ni media palabra para los familiares de los privados de libertad, porque claro, son el lumpen, porque para algunos son la escoria, que se maten entre ellos, ni media palabra. Y así gobiernan algunos. ¿Se dan cuenta? Y no me digan a mí que la crítica es gratuita. A mí me ha indignado este comunicado. Me ha indignado. Porque no hay derecho. No hay derecho a que el vicepresidente de la República, que ha estado totalmente ausente de las decisiones de política pública de este país, que luego de la vacunación, del éxito del plan de vacunación, desapareció el vicepresidente Borrero. El vicepresidente Borrero se puso al frente del plan de vacunación con la ministra de Salud. Los primeros 100 días cumplieron con la meta. Maravilloso. Pero ya, pues hace rato pasaron los primeros 100 días. Los primeros 100 días se cumplieron en septiembre, me parece. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. 8 meses de ausencia del segundo mandatario en las decisiones claves de este país. Se quedó con el plan de vacunación y el resto. No nos dijeron cuando lo presentaron como candidato, como compañero de fórmula del hoy presidente, entonces candidato, que el señor doctor Alfredo Borrero Vega iba a estar al frente del sector salud. El sector salud no solamente era o es el plan de vacunación contra el COVID-19. ¿Qué ha dicho el vicepresidente de la República?
sobre las carencias de la infraestructura hospitalaria? ¿Qué ha dicho el vicepresidente de la República sobre la falta de médicos y de profesionales de la salud? ¿Qué ha dicho el vicepresidente de la República sobre los despidos de personal del sector salud? ¿Qué ha dicho el señor vicepresidente de la República sobre las dificultades para el acceso de los ciudadanos en general que no tienen, pero que necesitan la atención de la salud pública, la ausencia de medicamentos en las farmacias de los hospitales? Pregunto si el señor vicepresidente de la República se ha apersonado de los temas de la salud. ¿Qué ha dicho el señor vicepresidente de la República sobre la falta de reactivos para poder hacer las pruebas de laboratorio en los hospitales y en los dispensarios regentados por el Ministerio de Salud Pública? ¿No se supone que el doctor Borrero iba a liderar el sector salud? ¿No se supone que por delegación del presidente de la República, que le encargó al señor vicepresidente algunas tareas, no se supone que se iba a encargar del sector salud? Ojalá que se entienda el sentido de la crítica. Quiero encontrar exactamente las atribuciones que le otorgó el señor presidente de la República al señor vicepresidente de la República. Aquí está. El decreto ejecutivo número 7. Es que no se trata de hablar de memoria, ni se trata de criticar por criticar, porque además nuestra crítica procuramos de que sea respetuosa, porque yo sería incapaz de ofender o de insultar, por más indignado que esté, como lo hacen otros. Y procuro que esa crítica vaya acompañada de argumentos. El 24 de mayo del año anterior, hace casi un año, el presidente Guillermo Lasso, ni bien posesionado, expide el decreto ejecutivo número 7, mediante lo cual le asigna funciones al vicepresidente de la República como manda la Constitución, porque la Constitución le asigna al presidente de la República o le permite al presidente de la República asignar funciones al vicepresidente. Porque también puede ser el caso que el presidente tenga un divorcio con el vicepresidente, que también ha ocurrido en este país, y no le asigne funciones, como lo hizo Moreno con Glass en su momento. Que Moreno le asignó funciones y luego le retiró. Lasso le asignó funciones a Borrero. El artículo 1. Encargar al vicepresidente de la República la coordinación de las políticas públicas necesarias para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional de Planificación. Esas son las atribuciones del vicepresidente. Yo pregunto, ¿dónde está el señor vicepresidente de la República ejecutando estas políticas públicas, más allá del plan de vacunación contra el COVID-19? ¿Dónde está? Luego dice que el vicepresidente podrá representar al Estado ante las organizaciones internacionales de la salud. En el artículo 3, el vicepresidente informará cada 3 meses por escrito al presidente de la República las acciones realizadas en el ejercicio de las funciones encomendadas. A mí me encantaría saber, a riesgo de que puedo pecar de ignorante, pero me encantaría saber cuáles son las atribuciones o cuáles son las funciones, porque aquí están las atribuciones. ¿Cuáles son las funciones que está desempeñando el señor vicepresidente de la República? Yo traigo a colación esto porque hemos tenido un vicepresidente ausente más allá del plan de vacunación. Pero sobre todo, a mí en lo personal, sí me ha causado indignación el hecho de que si no está el presidente, se supone que el vicepresidente tiene que ponerse al frente del Estado ecuatoriano, aquí, in situ, aquí en el país. Y estaban más preocupados en actividades de despacho y en asistir a una sesión solemne, por muy respetable que sea el organismo que llevó adelante esa sesión solemne. Pero ayer había una prioridad. Y al menos de ese comunicado se develó que la crisis carcelaria no fue una prioridad para el señor vicepresidente de la República y su equipo, totalmente ausentes, sin sintonizar las necesidades del país. Y claro, pues, recién aparece a las 8:16 de la noche. Recién a las 8:16 de la noche. La masacre se dio en la madrugada de ayer. Aquí nosotros abrimos el noticiero
a las 6 de la mañana con esta información. Inmediatamente nos contactamos con una colega de Santo Domingo y estuvimos pendientes de esa información. Pero recién a las 8:16 de la noche tuitean en la cuenta del vicepresidente. Tuitean. Estamos firmemente comprometidos en la lucha contra la delincuencia. Digo tuitean porque no creo que el vicepresidente tuitee, pues le han de dar tuiteando, el community manager de la vicepresidencia o quien le maneja su cuenta Twitter. Estamos firmemente comprometidos en la lucha contra la delincuencia. Nuestro objetivo es salvaguardar la seguridad de cada ecuatoriano y para ello el accionar es interinstitucional. Pero este tuit, publicado en la cuenta del vicepresidente Borrero, es una respuesta a un tuit publicado en la cuenta del señor presidente de la República. El presidente publica a las 7 de la noche con 6 minutos. No daremos un brazo a torcer ante las mafias. Nuestro compromiso por recuperar el orden en las cárceles es firme. Una muestra de aquello es el trabajo que lleva a cabo el Ministerio del Interior y la Policía con el traslado inmediato de 6 privados de libertad cabecillas de bandas criminales. En la cuenta Twitter del presidente Lasso, aparece este tuit a las 19 horas con 6 minutos. Y recién 1 hora y 10 minutos después se enteraron en la vicepresidencia. Se enteraron. Se demoraron 1 hora con 10 minutos para poner, estamos firmemente comprometidos en la lucha contra la delincuencia. ¿Cómo no? Nuestro objetivo es salvaguardar la seguridad de cada ecuatoriano y para ello el accionar es interinstitucional. Vamos. Póngase en serios. ¿Ah? Póngase en serios. Me dice el vicepresidente que el accionar es interinstitucional. Yo les voy a decir cuán falso es ese tuit y cuán falso es el ofrecimiento de solucionar la crisis carcelaria de este gobierno que tiene que hacerse cargo hoy. Como en su momento tenía que hacerse cargo Moreno, como en su momento tenía que hacerse cargo Correa, como en su momento tenía que hacerse cargo los otros presidentes. Cada gobierno tiene que hacerse cargo. Ya van a tener 1 año, háganse cargo. ¿Qué dice el Plan Nacional de Desarrollo? Que no fue presentado al país inmediatamente. Se demoraron varios meses en entregar a la Asamblea Nacional el Plan Nacional de Desarrollo. Póngame ese mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que ven en sus pantallas es el Plan Nacional de Desarrollo, es la parte pertinente que está resaltado. Ahí en medio de las líneas rojas está resaltado lo que voy a decir. Este plan se llama Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, documento oficial de la Secretaría Nacional de Planificación, que fue entregado a la Asamblea Nacional. ¿Ah? El Plan de Creación de Oportunidades, la parte pertinente. Miren ustedes lo que consta dentro del Plan de Creación de Oportunidades. Les voy a decir exactamente la página, porque uno no habla de memoria. Denme un segundo, estoy buscando la parte pertinente. En la página 78. La página 78, que se refiere, desde la página 76, está Objetivos del Eje Seguridad Integral. El objetivo 9, garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos. Página 76 del Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025. Es el Plan Nacional de Desarrollo. Yo no estoy hablando de memoria, les estoy mostrando. ¿Ya? Y vamos a la página 78 del Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025. 9.4.1. Reducir el número de muertes por violencia intracarcelaria en los centros de privación de libertad de 130 a 88. Que reducir el número de muertes de violencia intracarcelaria, o sea, dentro de las cárceles, de 130 a 88. 9.4.2. Reducir el porcentaje de hacinamiento en los centros de privación de libertad del 29.83 al 20.42. Ya vamos a hablar también de eso. 9.4.3. Disminuir la tasa de personas privadas de la libertad custodiadas por cada servidor del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria en los centros de privación de libertad de 26 a 10 privados de libertad custodiadas por cada servidor del Cuerpo de Seguridad, o sea, por cada guía penitenciario. El servidor del Cuerpo de Seguridad es un guía penitenciario. Se supone que se debía incrementar el número de guías penitenciarios
para disminuir la tasa de privados de libertad custodiados por cada guía penitenciario. Yo no tengo esos datos. Si es que alguien tiene esos datos, sería maravilloso saber cuántos privados de libertad están a cargo de cada guía penitenciario hoy, después de que presentaron, 8 meses después, creo que esto presentaron hace 8 meses en la Asamblea. 9.4.4, reducir el número de situaciones de crisis en los centros de privación de libertad de 118 a 79. Página 78 del Plan de Creación de Oportunidades, y esas eran las metas que plantearon en el eje de seguridad integral. Gracias, Roberto Carlos. Reducir el número de muertes por violencia intracarcelaria. Ya vamos a ver un dato que tengo, que lo publicó Diario El Universo hoy. Pero dice, reducir el porcentaje de hacinamiento en los centros de privación de libertad de 29,83 a 20,42. Les voy a dar un dato, que ayer como que pasó medio de agache. Dato confirmado por el Ministerio del Interior. ¿Saben cuál es la capacidad del Centro de Privación de Libertad Bellavista, ubicado en Santo Domingo de los Áchilas, donde nos escuchan a través de 107.7 FM Estéreo? ¿Saben cuál es? 1.200. El centro mal llamado de rehabilitación social, o sea, la cárcel de Bellavista, en Santo Domingo de los Áchilas, tiene una capacidad para 1.200 privados de libertad. ¿Saben cuántos había? 1.700. 500 más que el máximo permitido en esa cárcel. 500. ¿De qué reducción del hacinamiento me pueden hablar casi un año después de que el presidente Lasso asumió el poder? ¿Dónde están los planes para reducción? ¿Dónde están los planes para la reducción del hacinamiento en los centros carcelarios? Pregunto. ¿Dónde? ¿Ah? ¿En qué parte? ¿Qué más? Ayer se fugaron 220 privados de libertad. Hasta ayer en la noche, la cifra oficial era que recapturaron a 112 y 108 seguían fugados. Parte justamente de esta cifra del hacinamiento en el centro carcelario de Santo Domingo de los Áchilas. ¿De qué reducción del hacinamiento me habla? El punto 9.4.1 decía, reducir el número de muertes por violencia intracarcelaria en los centros de privación de libertad de 130 a 88, y el 9.4.4, reducir el número de situaciones en crisis en los centros de privación de libertad de 118 a 79. ¿Saben qué publicó el día de hoy Diario El Universo? Dato revelador. Van 364 presos asesinados en 6 masacres en las cárceles del Ecuador. Desde el 23 de febrero del 2021, todavía gobierno de Moreno, han ocurrido 6 matanzas entre reos en diversas prisiones del país. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que autores de la masacre del mes pasado en el Turi también fueron responsables de las muertes en Santo Domingo el día de ayer. 6º motín en 14 meses. De esos 14 meses, 12 o casi 12 corresponden al actual gobierno. Por eso digo, háganse cargo. Con todo respeto, presidente Lasso, hágase cargo. 6 motines en 14 meses, casi 12 meses con el presidente Lasso al frente del gobierno. Aquí ya hay que tomar decisiones y es usted, presidente Lasso, quien tiene que tomar las decisiones. Aquí ya no cabe que le sigan echando la culpa al Estado garantista y que el gobierno anterior, que no sé qué, que no sé cuánto. Ya háganse cargo, que ya van a tener un año. Ya no hay excusas. Háganse cargo. 44 personas privadas de libertad fueron asesinadas en una nueva revuelta entre bandas delictivas que operan en el interior de las cárceles del país, según cifras divulgadas hasta las 5 de la tarde de ayer. Esta vez fue en la cárcel de Santo Domingo de los Áchilas, otras 13 personas resultaron heridas. En la revuelta lograron fugarse más de 200 reos, ya lo mencioné. Pero hasta la tarde fueron recapturados, ya había subido 115, yo dije 112, y se buscaba aún a otros 105 con la ayuda de la policía y de las Fuerzas Armadas.
364 presos asesinados en 6 masacres. ¿Dónde está la política pública para reducir el número de muertes violentas intracarcelarias? Según decía el plan de creación de oportunidades. ¿Dónde? Bueno, por lo menos ahí había 4 puntos vinculados al manejo de la crisis carcelaria. En el gobierno anterior las cosas eran todavía más paupérrimas. Póngame la otra gráfica, por favor. Eso, muchas gracias. Lo que está resaltado con moradito, no sé si podemos hacer un poquito más grande, Roberto Carlos, para la gente que nos está siguiendo. La parte que está en un círculo con una línea de color morado es el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, aplicado por el gobierno, supuestamente aplicado, no vamos a decir aplicado, presentado por el gobierno de Lenín Moreno. Destinó apenas el Plan Nacional de Desarrollo de Moreno, apenas un puntito, para decir, reducir la tasa de personas privadas de la libertad de 351,3 a 305,5 por cada 100,000 habitantes a 2021. Eso es todo. Lo único que constaba en el Plan Nacional de Desarrollo, y lo voy a poner entre comillas, desarrollo, del gobierno anterior. ¿Ustedes creen que cumplieron eso? Gracias, Roberto Carlos. ¿Ustedes creen que cumplieron eso? El señor Moreno lo que hizo fue desarticular el Ministerio de Justicia y toda la estructura para el manejo del sistema de rehabilitación social, en lugar de fortalecerlo. Crearon un organismo con rango inferior a un ministerio, que es el SNAI, que no ha estado lamentablemente a la altura de las circunstancias, y lo hemos repetido en varias ocasiones. Pero para el gobierno anterior, el tema carcelario se redujo a un párrafo, a un acápite en el Plan Nacional de Desarrollo, que seguramente no se cumplió en ninguna parte. En ninguna parte. En el Plan de Creación de Oportunidades, que lo presentaron 3 o 4 meses después de que asumió el poder el presidente Lasso, constan varios puntos que claramente tampoco se han cumplido. No se ha cumplido ni la reducción del hacinamiento, ni la dotación de más guías penitenciarios, al menos no tenemos cifras de aquello, no se ha visto, no se ha visto. Y nos hemos convertido en una sociedad totalmente reactiva y nada preventiva frente a las masacres carcelarias. Y una cosa adicional, perdónenme, ayer me parece que un analista de estas materias, Jorge Núñez, quiero encontrar el tuit de Jorge Núñez. Yo coincido plenamente con... Lo vamos a invitar, vamos a ver si mañana lo podemos invitar. Antropólogo, cofundador y director de Caleidos EC y miembro de Contraprisiones. Jorge Núñez decía en su cuenta Twitter, afirmar que el traslado de un interno, de alias Anchundia, supuestamente el traslado de alias Anchundia es lo que desata todo. Afirmar que el traslado de un interno originó una masacre carcelaria de 44 muertos es una muy mala hipótesis. Una sola persona no organiza un motín penitenciario. Es preocupante que el Ministerio del Interior siempre encuentra culpables fuera del gobierno, bandas, carteles y ahora jueces. Por eso digo, háganse cargo. El académico Efrén Guerrero Salgado, quien siempre se manda unos muy buenos tweets, por cierto, decía ayer, conozco mucha gente que se supone sabe de comunicación institucional, lo del gobierno es impresionante, sigue profundizando el abismo del relato entre la sociedad y el proyecto político. Les acabo de mostrar el comunicado de la vicepresidencia. Sin empatía, sin solidaridad, fuera de cualquier lógica, están en otra onda. Están en otra onda. Para emitir ese comunicado, señalando que el vicepresidente se va a dedicar a actividades de despacho y luego asistir a una sesión solemne sin decir nada de la masacre carcelaria, mejor no digan nada, pues. Y quédense callados como ha sido la lógica de los últimos meses. Quédense calladitos. Pero se mandan semejante adobe que realmente es indignante. El jurista André Benavides decía ayer, Plan Nacional de Política Criminal es lo que requiere el país para combatir la delincuencia.
Con estados de excepción, leyes punitivas y discursos políticos no se soluciona el problema de raíz. Presidente Lasso, ¿dónde está el Plan Nacional de Política Criminal? Lo tienen. Lo tienen. Tiene que ser una cosa de largo aliento. ¿Ya? Una cosa de largo aliento. Han tenido casi un año para diseñar una política criminal. Perdónenme. Perdónenme. Yo no sería capaz de decir que Lasso es el responsable de las masacres. O sea, sería absurdo. Sería un ciego si me atrevería a decir que Guillermo Lasso es el responsable de las masacres carcelarias. Porque es un problema estructural. Pero Guillermo Lasso hoy es la cabeza del gobierno ecuatoriano y es el responsable de enfrentar las masacres carcelarias, de enfrentar la crisis carcelaria con una política criminal como propone André Benavides y que siento que no existe. Al menos no le he conocido. Y justamente me encontré con el detalle del plan de creación de oportunidades que les presenté hace minutos por una referencia que justamente hacía el consultor en gestión pública Gonzalo Albán Molestín el día de ayer en su cuenta Twitter, hablando sobre el eje de seguridad integral objetivo 9, que les acabo de leer. María Dolores Miño, del Observatorio de Derechos y Justicia, decía ayer, 1 año y más sin que existan políticas de prevención en materia de seguridad carcelaria. 14 meses, 6 masacres. Corresponsabilidad de los gobiernos de Moreno y de Lasso. Cortar cabezas y mover fichas, declarar compulsivamente estados de excepción no solucionan un problema multisectorial y estructural. Yo no puedo sino estar de acuerdo con estas referencias que han hecho estas personas muy respetables en sus respectivas cuentas de Twitter. Mi colega comunicador y amigo Wilson Benavides me recuerda que en la última encuesta de la empresa Click Report, yo como digo, las encuestas son herramientas. Las encuestas no tienen la verdad absoluta, no tienen, pero son herramientas que permiten analizar el panorama. Son herramientas que sirven para tomar decisiones. Son herramientas que sirven para el debate público. No tienen la verdad absoluta. ¿Pero qué decía la encuesta de Click? Me dice Wilson. Solo el 7,76% de los encuestados considera malo que el gobierno no combata la delincuencia. Dato sintomático de lo que está pasando en nuestro país. Dentro de la interacción, gracias a Eduardo Espinosa Fernández, siempre en sintonía nuestra desde Loja, ese comunicado de la vicepresidencia, sin temor a equivocarme, es producto de un gobierno sin alma, falto de solidaridad y digno de formar parte de un tontómetro. O sea, que es así. Acá otro mensaje que nos enviaron nuestros oyentes. Está la palabra reducir el hacinamiento, no dice acabar el hacinamiento. Empiecen por reducir, pues está claro que ni siquiera por eso han empezado. Si en la cárcel de Santo Domingo, con una capacidad para 1.200, había 1.700 privados de libertad, uno encima de otro. ¿Qué tal? Recibo un mensaje desde Machala, muchas gracias. ¿Quién me escribe? Yane. Gracias, Yane, qué gusto. Nos escribe desde Machala, provincia del Oro. Dice, el comunicado de la vicepresidencia es la muestra de la desidia. Como nunca antes estamos tan separados y olvidados los ecuatorianos. Lo que yo decía ayer, no hay Estado. En las cárceles no hay Estado. Y hay autoridades que están en otra onda. Están en otra onda. De esto vamos a hablar ya mismo y ojalá que se entienda el sentido de la crítica. Aquí la crítica no es ni pasional, ni desde el estómago, ni mucho menos. Aquí quien les habla no hace críticas estomacales, ni porque me caiga mal a alguien, no. Yo procuro hacer mi crítica absolutamente argumentada, puedo estar equivocado, que no soy dueño de la verdad. Pero trato de ofrecerles a ustedes argumentos, ustedes que me honran con la sintonía, les trato de ofrecer argumentos para sustentar esta indignación. Mi colega y amigo Eduardo Córdoba me decía, ya van 350 asesinados, 364, mi querido Edu.
Ah, 350 en menos de un año, claro. El sistema de rehabilitación convertido en carnicería, el Estado cada vez más experto en aplicar el protocolo de Minnesota para la entrega de cuerpos y se olvida de las reglas Mandela. Qué dolor, qué vergüenza. Gracias por este mensaje. Y como decía la Cris, más indignados que los hijos del yugo. Así estamos. Vamos a seguir hablando de este tema tras la pausa. Ok. Espero, insisto, que se entienda el sentido del comentario y que se lo asuma como lo que es, una crítica absolutamente constructiva, con argumentos, con rigor como corresponde y como lo hacemos en este espacio de noticias. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.